Una plática referente a la micropropagación selectiva para repoblar plantaciones de café en Chiapas, México. Les comento, el doctor maneja una línea de investigación que se enfoca a la aplicación de la biotecnología moderna para el mejoramiento genético de especies agrícolas de importancia agroindustrial para la región sureste del país, como el café, el cacao, el chile habanero, etcétera, etcétera. Debido a que en esta región inicia el corredor mesoamericano, la cuarta zona de mayor biodiversidad del planeta, pero también es la zona de menor desarrollo social del país, por lo que es imperativo aplicar un enfoque tecnológico para mejorar la productividad agrícola, privilegiando el balance entre el desarrollo humano, el desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente. Bueno, el doctor en la actualidad es líder de proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales para el mejoramiento genético del café, el cacao y el chile habanero, en el que participan diferentes instituciones del sureste, entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico de Villahermosa, el Instituto Tecnológico Superior de Región Sierra, el Colegio de Posgraduados Campus Campeche, la Universidad Autónoma de Chiapas y la institución coordinadora, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos de Tabasco. Inicialmente como investigador asociado en Biotechnological Center for Agriculture and Environmental Roger de la Universidad de Estados Unidos de New Jersey, desarrolló proyectos para el entendimiento de la regulación de los procesos de diferenciación celular en plantas, así como de su manipulación genética para modificar el comportamiento agronómico en especies modelo como Arabidopsis y Nicotiana tabacum. Posteriormente a ello fue investigador en la Unidad de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas del Centro de Investigación Científico de Yucatán, en la unidad en la que fue director del 2007 al 2011, fue también el responsable del diseño de la gestión de recursos para su construcción y responsable del funcionamiento de la unidad productora de semillas del CICI, localizada en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por brindarnos este valioso tiempo para esta plática. Sin más que decir, nos gustaría que iniciara con su plática y al finalizar realizaremos las preguntas que el público realice o escriba en el chat. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias. Y es precisamente con un agradecimiento para los organizadores con lo que quiero comenzar. Agradecimiento por la oportunidad de presentar esta propuesta que tenemos para mejorar las condiciones productivas y cambiar el paradigma de la producción de alimentos, sobre todo en el sureste, la región más pobre del país, la más rica en recursos naturales, pero también la de menor desarrollo humano en todos los aspectos. Entonces, cuando menciono micropropagación selectiva, me refiero a determinar previamente cuáles son los individuos o las características de los individuos con los que se debe repoblar las plantaciones, ahora específicamente de café en Chiapas, aunque esto se puede aplicar para todos los cultivos de importancia agroindustrial del país. Bueno, para comenzar, voy a dar los créditos a los participantes del grupo de trabajo. Este proyecto es coordinado, la institución coordinadora es el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, en colaboración con diferentes instituciones. Por diferentes razones, en este momento solo participamos dos. No quisiera dejar de mencionar que la actual política gubernamental ha restringido la participación de otras instituciones. El proyecto tuvo recursos, pero en este momento está detenido porque consideraba inicialmente la generación de cultivos modificados genéticamente y la actual administración del CONACYT no nos ha resuelto desde hace
más de 2 años el avance del proyecto. Sin embargo, estamos trabajando con lo que tenemos. Entonces, trabajamos en coordinación, o hemos trabajado en coordinación muy estrecha, eh, formal, con la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios, de la cual el doctor Rubén Monroy Hernández es el coordinador dentro del proyecto. En este momento, además, es el director de esta facultad, y los participantes son estudiantes que ahora son ingenieros y que tomaron parte en las actividades del proyecto. También colaboramos con muchos productores de café del estado de Chiapas. No podría escribirlos aquí todos, aunque debería, pero resalto el papel del ingeniero Raúl Gómez González, quien tiene un predio productor denominado Café Santa Cruz del Alto en Coxtepec, la zona del municipio de La Concordia de Chiapas, una región maravillosa, la selva en la montaña de Chiapas, y con quien hemos estado trabajando muy estrechamente. Y como parte de la coordinación del Tecnológico Superior de los Ríos y del proyecto en general, es un servidor. Quiero mencionar o quiero destacar la participación de la doctora Doribet Jiménez, quien al principio de este proyecto se incorporó, y ella generó procedimientos para la multiplicación clonal de variedades de Coffea arábica a partir de plantas adultas cultivadas ex vitro, lo cual representa un nivel de complejidad mayor. Bueno, adentrándonos en materia, eh, quiero ubicar qué es México en la producción de café. México en este momento forma parte del grupo de los 10 mayores productores de café en el mundo. Bueno, nos debería dar gusto, pero a veces somos el noveno, a veces somos el undécimo, perdón. En este momento somos el 10º. Sin embargo, como puede observarse en esta gráfica, estamos muy alejados de los primeros 4 o 5 lugares. Eh, por, eh, Perdón, digamos que los países líderes son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, los primeros 4, después Etiopía, Honduras, y por ahí nos vamos dando un llegue con los demás. El hecho de que México haya oscilado alrededor de más o menos el 1 en el lugar número 10 puede ser representativo de que la política gubernamental para la producción de café no ha funcionado. Es decir, México no ha incrementado la productividad y por lo tanto o no se han aplicado programas o estos programas no han sido eficientes. Digamos que ese lo tenemos ahí como un antecedente importante. De las variedades de las especies que se cultivan, de las dos de mayor importancia a nivel mundial, Coffea canéfora y Coffea arábica, afortunadamente México cultiva alrededor de más del 90, el 97% en este momento de variedades de la especie Coffea arábica, que son las que se muestran a la derecha. Son las variedades típica, Bourbon, Margao Pipe, etcétera, no las voy a leer. Y de la variedad robusta de Coffea canéfora, que es la que se cultiva en menor medida. Normalmente o tradicionalmente este ha sido el balance de variedades. Por lo tanto, perdón, esto se está avanzando solo y lo voy a regresar manualmente. Por lo tanto, producimos poco para el potencial productivo, producimos muy poco, pero sí producimos con una muy alta calidad. del café que se cultiva en las regiones productoras de México. Yo me voy a focalizar en Chiapas, pero estamos hablando de Veracruz, Oaxaca, Puebla y los demás estados. Entonces es café de muy alta calidad. Precisamente la producción de café en México, aquí presento a los estados líderes, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, que con mucho tienen el mayor porcentaje de producción, siendo Chiapas el estado que contribuye con más del 40% de la producción de café en el país. Ahora, la producción de café no solamente, bueno, principalmente en el estado de Chiapas, es la base de sustento para una gran parte de la población. Son muchísimos productores, aunque en poca escala. Es decir, la producción está atomizada en pequeños productores, pero es el sustento económico para muchas familias. Eh, digamos que el bienestar en la producción de café repercute, desde luego, en todos los aspectos, y yo menciono aquí los aspectos sociales. Si nos va bien en la economía, la gente tiene menos problemas, pero si nos va mal, entonces
nosotros nos enojamos y nos manifestamos. Entonces, el gobierno ha establecido diferentes iniciativas para mejorar la producción de café, pero no han sido bien orquestadas o no han rendido frutos todavía. Les muestro aquí una escala a lo largo de una escala de tiempo de 1980 el año pasado, a 2020, a diciembre de 2020, en el que se muestra que hubo una bonanza en el incremento en la productividad de café, más o menos a partir de 1980, para terminar alrededor del año 2005, y a partir del año 2005, entre el año 2005 y 2010, vino una disminución en la producción. Finalmente tocamos fondo en el año 2015 y aparentemente hay una recuperación, pero esta recuperación es relativa. Y relativa, porque voy a mencionar a continuación a qué nos referimos con recuperación relativa. Si nosotros revisamos cuál es la superficie sembrada de café en México, la superficie ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos 10 años. Es decir, la gente está diversificando sus actividades de cultivo. Ha dejado de sembrar café por alguna razón que vamos a explicar y está sembrando otras cosas. Por otro lado, los que siembran café, los que sí siembran café, han obtenido disminuciones. No son disminuciones muy marcadas, pero sí son importantes en la superficie cosechada. Es decir, de lo que sí se sembró, se cosecha menos. Es decir, estamos siendo menos eficientes en los rendimientos. En esta gráfica precisamente revisamos los rendimientos y podemos ver una fluctuación a la baja hasta el año 2017 en toneladas por hectárea. Eh, Tenemos un problema grande entonces. La producción ha disminuido, el área de cultivo ha disminuido y, perdón, esto se está moviendo automáticamente, y la eficiencia en los rendimientos también ha disminuido mucho. Si revisamos ahora la gráfica que está hacia su derecha en el valor de la producción, podemos ver que aunque los números aquí no están bien escritos, es un análisis que se hizo por sectores gubernamentales y los números no son correctos, pero la tendencia sí. Y entonces esto refleja una disminución en el valor de la producción de alrededor del 40%. Entonces estamos precisamente ante un verdadero problema. El café puede constituir un elemento de alteración del orden económico y social en las regiones productoras de café. Yo me quiero situar en Chiapas. Dentro de los elementos más importantes que podríamos considerar como los responsables de esta disminución está la enfermedad epidémica conocida como la roya del cafeto. La roya del cafeto ha estado presente desde el siglo pasado en México. Es una, como muchas enfermedades, que emigró desde Sudamérica, que sabíamos cuándo iba a llegar. No hicimos nada para contrarrestar los efectos o para detener su avance. Nos pegó por los años 80, pero en el año 2013 tuvo un nuevo foco epidémico, principalmente en Chiapas, y de ahí se extendió a las otras regiones cafetaleras del país. Y lo que les muestro aquí, cada uno de estos cuadritos representa un mes. Son 12 cuadritos para 2014, 12 cuadritos para 2015. Y es como un semáforo. En rojo están las zonas de mayor severidad y en verde las zonas afectadas con menor severidad. Podríamos ver que el primer cuadro, que representa enero de 2014, se presentaron dos focos importantes en la región de Chiapas que fueron disminuyendo y que, si revisamos para 2016, a mediados de 2016, pues ya no es tan severo. Esto es relativo porque revisamos ahora en un agrandamiento, enero de 2014, la zona inferior, que es la región del Soconusco, una región altamente productiva en café, y la región de los Altos de Chiapas. Son las dos regiones más productivas de café, las que más se afectaron. Y son focos que al parecer se iban a ir extendiendo. Revisamos entonces ahora junio de 2016 y vemos que la severidad ya no es tanta, pero ahora está dispersada la, la enfermedad. Y si no se dispersa a las demás regiones, es porque en las demás regiones no se siembra café de manera importante. Les menciono que esto es relativo porque lo que aquí se muestra, o los datos que aquí muestra Zagarpa, se refieren a las variedades que sobrevivieron y que por lo tanto tienen menos daños. Lo que aquí no se muestra son las variedades que desaparecieron
y que fueron sustituidas por variedades relativamente resistentes que por otro lado no tienen la calidad que presentan los materiales originales que se siembran en estas latitudes. En esta gráfica muestro las variedades que son más susceptibles al ataque de la roya del cafeto en 4 estados: Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Si revisamos, hay Maragopay, típica, Mundo Novo, Bourbon, Garnica, Caturra, Catuaí. En Chiapas, casi los mismos en Veracruz, casi los mismos en Puebla y casi los mismos en Oaxaca. Estas variedades, coincidentemente, son las de más alta calidad. Ese 97% de café que se siembra en México es altamente susceptible al ataque de la roya. Coffea canephora, por otro lado, es más resistente, pero tiene menor calidad. ¿Sí? Entonces, la gran ventaja competitiva de México, que es sembramos poco, pero sembramos de alta calidad, sufrió un golpe tremendo por el ataque de la roya del cafeto y es donde nosotros tenemos que hacer algo para resolverlo. Entonces, tradicionalmente, ¿qué es lo que se ha hecho? Hay una serie de estrategias que se han seguido paulatinamente. El primero es tratamiento químico. Lo primero que se hace, que el productor hace, sin regulación, es la aplicación de fungicidas. Los fungicidas que se aplican, algunos de los cuales no están permitidos por el USDA y tampoco por COFEPRIS, pero el comercio clandestino los distribuye, son asperjados y reducen la incidencia de la fungosis, efectivamente, pero contaminan el ambiente, afectan la salud humana, el manto freático, y esto es precisamente lo que tratamos de revertir, que los proyectos que estamos desarrollando coadyuven a la reducción en el uso de agroquímicos nocivos a todos los niveles. Como se ha visto, además de ser nocivos, los resultados han demostrado que no han sido efectivos porque no han logrado detener a la roya. Las prácticas culturales, que son la poda, el cuidado, la limpieza, la siembra de cultivos nodriza como frutales, tampoco ha funcionado, no ha servido para detener el avance de la roya. Y la que sí ha sido una de las estrategias más eficientes ha sido el uso de variedades resistentes. Les llamamos resistentes, aunque la resistencia no se mide así, son variedades más tolerantes. La gran desventaja de esto es que estas variedades resistentes o son variedades de la especie Coffea canephora o son híbridos interespecíficos entre Coffea canephora y Coffea arábica, de tal manera que la productividad se mantiene, pero la calidad disminuye. Y recordemos que la gran ventaja que tenemos en este momento es la calidad que estamos perdiendo. Finalmente, como propuesta, está el mejoramiento genético para la generación de resistencia. O sea, la resistencia o existe o no existe, y esa sí la podemos introducir mediante el mejoramiento genético. El mejoramiento genético convencional es poco útil porque los procedimientos tradicionales no garantizan que al final de las cruzas se vaya a generar la resistencia y además tardan muchos años. Y por otro lado, el mejoramiento genético biotecnológico nos asegura que generemos la resistencia porque la hemos generado y la hemos evaluado en el laboratorio, pero desafortunadamente hay algunos factores que impiden que los cultivos que hemos desarrollado en el laboratorio para generar la resistencia mediante la biotecnología moderna puedan implementarse en el campo. Hay dos razones muy importantes que voy a mencionar más adelante. Una de ellas es válida y con la otra, aunque no es válida, tampoco podemos. La primera de ellas consiste en que, aparte de ser café de alta calidad, en el estado de Chiapas, principalmente, aunque también en los demás estados productores de café, se siembra café mediante práctica orgánica. ¿Qué significa? Que se utilizan procedimientos sustantivos sin aplicación de químicos tóxicos con productos naturales y cuidando dos cosas, o cuidando tres cosas. Primero, la sanidad de los cultivos. Después, la protección del medio ambiente y finalmente la sustentabilidad en el uso de los recursos, es decir, no agotar los recursos genéticos. Esta práctica, si se desarrolla de manera correcta, obtiene una certificación. A la derecha les muestro algunas de las entidades certificadoras. Hay muchas entidades certificadoras. Para México es Certimex.
Y los productores, principalmente de Chiapas, han tenido éxito en generar café de alta calidad y café certificado orgánico. De tal manera que si nosotros les ofrecemos una variedad que sí es resistente, pero que les va a causar que pierdan la certificación, no la van a utilizar. Y si van a perder la certificación, nosotros tampoco se las vamos a ofrecer. Debemos anteponer eh, una premisa que debemos tener todos los investigadores, y es que el trabajo que hacemos en los laboratorios debe servir para mejorar las condiciones de vida de la población. Eh, si nuestros productos van a afectar negativamente, digamos que la estabilidad productiva y económica, financiera de los productores, entonces no lo hacemos. Pero tenemos que buscar alternativas porque el productor no tiene la manera de generar sus propios métodos. El segundo elemento, que es probablemente más difícil, es el programa de campaña del actual gobierno federal. A la izquierda les presento parte de los compromisos que estableció el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Y si revisamos el compromiso número 12, dice no se permitirá el fracking ni transgénicos. Bueno, parte de la política que sí se ha establecido es la eliminación de fideicomisos para reorganizarlos, la eliminación formal del área de biotecnología de las actividades del Sistema Nacional de Investigadores y de la organización del CONACYT, y, perdón, voy a regresar, la prohibición del uso y trabajo con organismos transgénicos. Aunque la ley no se ha modificado todavía y la prohibición es de palabra, en los hechos las agencias gubernamentales están bloqueando todo el trabajo con los organismos genéticamente modificados. Ahora, mientras que por un lado el uso de organismos genéticamente modificados está demostrado, ahora sí ya es demostrado, que no daña la salud humana, que bajo ciertas condiciones no afecta de manera negativa a los ecosistemas y que puede introducir rasgos genéticos de manera selectiva y de manera extremadamente eficiente a los cultivos de importancia agroindustrial, como incrementos en la productividad, como resistencia a diferentes enfermedades o como mejoramiento de las cualidades nutritivas. Por ejemplo, incrementar el balance de proteínas de alta calidad con aminoácidos esenciales o el contenido vitamínico o de agentes reductores. La prohibición elimina que esas bondades puedan ser aplicadas. Entonces, por un lado tenemos la presión normativa y por otro lado tenemos la presión gubernamental para no aplicar estas tecnologías. Entonces, deberemos ser capaces de convencer a los gobiernos sobre las bondades del uso de la biotecnología moderna, pero mientras nos peleamos con el gobierno, los productores no pueden esperar. Entonces, debemos diseñar alternativas para el mejoramiento, al mejoramiento genético. Y una de ellas es precisamente la propuesta que yo quiero presentar aquí, que es muy sencilla. No estamos descubriendo el hilo negro, pero sí queremos implementarlo para que en lugar de mantenernos hablando sobre esto, apliquemos acciones para que los productos puedan ser transferidos lo más rápidamente posible a los productores. Entonces, lo que aquí tengo en texto lo voy a explicar en el siguiente esquema, y es que debemos hacer un uso inteligente de los recursos genéticos. Y por recursos genéticos nos referimos a dos. El primero son los recursos genéticos nativos, de los cuales desde luego nuestro país es una de las regiones más ricas en recursos genéticos del mundo. Es la cuarta zona, en Mesoamérica, la cuarta zona de mayor biodiversidad biológica del planeta. Pero además, los recursos genéticos comerciales. ¿A qué nos referimos con recursos genéticos comerciales? Yo puedo comprar semilla mejorada. La puedo comprar a un productor que se tomó su tiempo para generarla y que la explota comercialmente. Pero si yo le compro semilla, la semilla pasa a ser de mi propiedad. Yo no puedo vender, regalar, donar ni prestar la semilla, pero sí la puedo hacer, utilizar para mi propio usufructo. Puedo sembrar y de los frutos que colecte, puedo cosechar la semilla y puedo volver a utilizarla. La ley me protege ahí, en ese punto, de tal manera que nosotros tenemos dos elementos para el estudio, la caracterización de los recursos genéticos. Entonces, de todos los recursos genéticos que hay, que primero hay que hacer una caracterización, se determinan cuáles son los rasgos agronómicos sobresalientes. Y aquí menciono solo tres, pero son muchos más.
alta productividad, resistencia a enfermedades, precocidad y me gustaría poner calidad nutrimental, ¿verdad? Las semillas se generan sobre todo para producción de carbohidratos, pero hay otros cultivos que se generan para producción de proteínas y producción de vitaminas. Entonces, una vez que determinamos dentro de los recursos genéticos que sí tenemos disponibles, estos rasgos genéticos, ahora seleccionamos de manera específica para su propagación masiva, ya sea a través de semillas o ya sea a través de la multiplicación clonal. Estos individuos, una vez que los seleccionamos y los reproducimos, los evaluamos en campo y después de hacer una evaluación funcional en el campo, perdón, entonces los sometemos ahora a la producción comercial. La producción comercial que ahora sirve como alimento desde luego para la venta, pero también para alimentar los bancos de germoplasma de los recursos genéticos y los bancos de germoplasma de los recursos comerciales, a través de cualquiera de las dos vías, de la generación de semillas, de bancos de semillas o de la generación de individuos clonados en el laboratorio. Entonces, esto no es nuevo, es una estrategia que se ha propuesto por mucho tiempo, pero no la hemos implementado. Ahora, es muy importante considerar que los recursos nativos deben seguir siendo propiedad de sus obtentores originales, y estos son la gente que a lo largo de siglos, y en México a lo largo de miles de años, ha generado variedades altamente sobresalientes y las cosecha para sí mismo. Eso es lo que estamos haciendo con productores de café en el estado de Chiapas. El doctor Rubén Monroy, que es el principal colaborador de este proyecto, se dio a la tarea de muestrear en diferentes municipios del estado de Chiapas, platicar con los productores y nosotros tenemos el compromiso de generar procedimientos para la multiplicación clonal de grupos de variedades con rasgos agronómicos sobresalientes, registrarlos y hacer el registro, acompañar a los obtentores originales en el registro. Es decir, nosotros los acompañamos para que los registren. Desde luego queremos una parte de la participación, pero es una parte minoritaria. Aquí el dueño original y preponderante de los recursos genéticos es el obtentor original. Esto es muy importante considerar. Bueno, voy a presentar algunos de los resultados. Aquí les muestro a la izquierda al doctor Rubén Monroy en plena colecta de materiales representativos del cultivo de café en municipios de Chiapas. Aquí con corazoncitos amarillos les muestro en una imagen de Google Maps, eh, perdón, Google Earth, las regiones en donde se muestreó, están los nombres de los municipios y las regiones. Principalmente se hizo la colecta en el Soconusco, aunque se inició en los Altos de Chiapas y todavía vamos a trabajar con los Altos de Chiapas. Nada más que CONACYT se acuerde que existimos y nos libere los recursos que nos tiene retenidos. Bueno, eh, aquí les muestro otras imágenes de los entonces estudiantes del doctor Rubén Monroy. Les muestro unas imágenes de los diferentes fenotipos de las variedades de café que se colectaron en las diferentes regiones. Variedades de alta calidad y como ustedes pueden ver altamente productivas, con un número alto de bandolas. Y de manera muy importante, la inspección directa, bueno, se pasó solo la diapositiva y voy a aprovechar para quedarme en esta. De manera preponderante, se identificaron individuos sobresalientes. Nosotros sabemos que en nuestras visitas al campo podemos observar grandes extensiones enfermas por diferentes enfermedades de origen fúngico que afectan a diferentes cultivos también, pero vemos esporádicamente individuos que resisten o que presentan cualidades de mayor productividad, mayor resistencia, etcétera. Estos individuos han sido identificados y dentro de el gran número de colectas que se hicieron, han sido traídos a nuestras instalaciones en Chiapas y en Balancán, en Tabasco, para crear bancos de germoplasma. Aquí les muestro, por ejemplo, algunos de los datos característicos. Una variedad de cofea arábica que se colectó en la localidad de Unión Buenavista del municipio de Chicomucelo. El productor se llama Francisco Antonio, es el registro para los datos del doctor 4E2. El cafetal tiene 50 años y se colectó a una altura de 1,498 metros sobre el nivel del mar. Voy a regresar a una diapositiva
y les voy a hablar sobre una variedad de la especie Coffea canephora, ROM, en el Edén, en Tapachula, en Chiapas. El productor es José Antonio Vázquez Sánchez, el registro es 3A2. La planta tiene una edad de 20 años de que se sembró y se sembró a una altura de 558 metros sobre el nivel del mar. Entonces podemos ver un ejemplar de Coffea canephora que se siembra a una baja altura sobre el nivel del mar, y el siguiente que ya había presentado anteriormente es un ejemplar de la variedad de Coffea arábica que se siembra a altura 1500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, esta semilla de estas colectas fue llevada a la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios en el municipio de Catazajá, cerca de Palenque, en Chiapas, y el doctor Rubén Monroy con su grupo las sembraron, las cuidaron, bueno, perdón, las cuidaron, se me mezclan los términos en inglés, pero no los voy a utilizar, con cultivos protectores en viveros y para su posterior trasplante a suelo, en donde van a constituir o constituyeron el banco de germoplasma de variedades de cafeto que se tiene ex situ, es decir, fuera de los municipios de Chiapas. Debo mencionar que el conjunto de individuos en esta colecta constituye uno de los bancos de germoplasma más importantes de variedades de café que se cultivan en Chiapas, concentrados en un solo punto. Eso es una virtud del grupo del doctor Rubén Monroy, y una réplica muy pequeñita o una muestra de esta colecta se llevó al Tecnológico Superior de Los Ríos. Nosotros no somos ingenieros agrónomos, nosotros somos biotecnólogos, y se llevó a las instalaciones de nuestro laboratorio de biotecnología para introducirlos, para crear un mini banco de germoplasma de plantas cultivadas en cuartos de crecimiento y para introducirlas al cultivo de tejidos. Entonces, lo primero que se hizo fue limpiar las semillas, sacarlas del fruto, eliminar la pulpa, secarlas, como se muestra aquí en los anaqueles. Después secarlas, las cultivamos en sustrato artificial con fertirrigación nutrimental, y entonces tenemos una colección de plantas que es muy pequeña, pero que es representativa de las variedades sobresalientes que tiene el doctor Rubén Monroy en Catazajá. Y es precisamente este mini banco de germoplasma el que nos sirve como fuente de material o como explante para la introducción al cultivo de tejidos, además de las colectas que hacemos directamente en campo. Aquí les voy a mostrar una parte del procedimiento para la multiplicación clonal por embriogénesis somática directa que tenemos. En este caso, lo que les muestro es de la variedad robusta de Coffea canephora. Es un procedimiento muy eficiente. Este procedimiento originalmente nos lo donó el grupo del doctor Rubén, Víctor Manuel Oyola en el CICI. Es un procedimiento que él eficientizó en su grupo de trabajo y que nosotros procedimos también a optimizarlo. Entonces, es un procedimiento muy eficiente. Les muestro desde la planta madre, la obtención de los explantes, la generación de los embriones somáticos, el desarrollo de los embriones, de los embriones somáticos in vitro, y el cuidado de las plantas que fueron trasplantadas al suelo. Inclusive ya tenemos plantas de esas que están fructificando. Entonces, esta es una muestra solamente de los procedimientos que utilizamos para la multiplicación clonal. A continuación les muestro uno de los procedimientos, este que generó la doctora Doribet Jiménez, para multiplicación clonal por embriogénesis somática directa, también a partir de plantas madre de nuestro mini banco de germoplasma ex situ y de plantas que fueron colectadas en campo, mediante un procedimiento novedoso que utiliza otros balances hormonales y que nos permite en menor tiempo tener plantas, como lo muestro aquí en la última imagen, la del fondo de la izquierda, en donde tenemos las plantas creciendo in vitro, pero estas plantas digamos, no han sido liberadas todavía para su aclimatación y trasplante a suelo. Este procedimiento no implica la modificación genética. Son variedades
obtenidas a partir de una planta que mostró un comportamiento agronómico sobresaliente en una región de trabajo, en una región de cultivo y de producción extensiva de café, y que bajo esas condiciones, perdón, y que bajo esas condiciones mostró características sobresalientes. Entonces, lo único que estamos haciendo es que a partir de esos materiales estamos realizando procedimientos para la multiplicación clonal, tanto para la producción como para el mantenimiento in vitro, mantenimiento y regeneración de los materiales que sirven como fuente madre de los cultivos. Entonces, bueno, aquí les muestro un explante con un número muy grande de embriones a partir de un explante de hoja. Y lo que les voy a mencionar a continuación son las dos últimas diapositivas con datos técnicos en los cuales me quiero referir a la parte de logística, a la parte administrativa, a la parte de escalamiento de estos protocolos a partir de materiales eh, que presentan un fenotipo sobresaliente en campo. ¿Y qué es lo que necesitaríamos para generar las cantidades masivas que requieren los productores desesperadamente en los cafetales mexicanos? Entonces aquí son tablas con los datos que hemos obtenido y de acuerdo con la lógica de mercado, y tiene que ser una lógica de mercado porque quien produzca esas plantas las tiene que vender, no tiene que ser el gobierno, el gobierno debe ser regulador de una actividad productiva, y las instituciones de educación y de investigación como nosotros debemos generar los procedimientos, pero no tenemos la capacidad ni logística ni administrativa para generarlas en los volúmenes que se requieren. Entonces se tienen que generar empresas o transferir a empresas eficientes estos procedimientos. Entonces, los números que están aquí no los voy a explicar todos, pero podríamos pensar que a partir de un número muy reducido de plantas madre, podremos producir un número muy grande de plantas clonadas. El número mágico, o uno de los números mágicos que requiere una empresa para ser sustentable comercialmente, son 5 millones. 5 millones de plantas requieren un espacio muy pequeño productivo, un área de alrededor de entre 100 y 278 metros cuadrados, que no es un área muy grande, con menos de 4,000, perdón, 1,250 plantas madre, o sea, un número muy pequeño de plantas, que requerirían 3 anaqueles para contenerlas in vitro, y que podría generar un número muy grande de embriones. Ahora, estos embriones tienen que ser aclimatados previamente a su incorporación al invernadero antes de salir a campo, y ahí sí las instalaciones tienen que ser más grandes, porque no es lo mismo tener plantas en un frasquito que tenerlas afuera en macetas aclimatados en un invernadero. El área tiene que ser más grande, y es aquí donde el esfuerzo empresarial debe aportar, eh, digamos que estos elementos, pero también puede ser eh, constituir una oportunidad de negocio muy importante. Aquí les muestro los números para Coffea canephora, y con relación a la eficiencia en los tiempos para producir, con los procedimientos que hasta este momento hemos optimizado para producir plantas clonadas por embriogénesis somática, estamos hablando que de Coffea canephora podemos producir los millones de plantas que se necesitan en menos de año y medio. Es un tiempo récord, es un tiempo bastante reducido, pero las plantas que hemos generado y cuyos ejemplos ya están en el campo han demostrado que el procedimiento es eficiente y las plantas no presentan problemas. Debemos batallar, desde luego, con los problemas asociados con el cultivo de tejidos in vitro, eh, pero el refrescamiento de los materiales y la disminución en los elementos que conducen, por ejemplo, a la variación somaclonal, pueden reducir estos efectos. Y en la parte de abajo les muestro la ruta de trabajo para la generación de plantas clonadas de Coffea arábica, que son menos, los rendimientos son menores,
Pero en este caso, y a partir de plantas directamente de campo o de minibancos de germoplasma, estamos hablando de 11 meses. Aquí no sé por qué le puse 9 meses. Si ustedes hacen la suma, son 11 meses. Y yo también hice la suma, pero no sé por qué dice 9. Pero estamos hablando de 11 meses, es decir, en menos de un año. Si yo voy con un productor y le pido que me permita revisar su plantación devastada por la roya y encuentro un individuo sobresaliente que resista, porque sí los hay, y hay muchos individuos que sí sobresalen de las variedades de alta calidad, podría ofrecerle, regresarle en un año una cantidad muy grande de plantas que presentaran ese mismo fenotipo de resistencia. Perdón. Y esta es la bondad de los procedimientos que estamos utilizando, las ventajas, ¿verdad? Eh, este productor, si es partícipe de estos esfuerzos como lo son con los que estamos trabajando actualmente, pues será partícipe también de las ganancias que tenga. Desde luego, estas plantas se van a vender a precios de costo, desde mi punto de vista para nosotros, y con un pequeño margen de ganancia para el productor. Y el productor puede recibir materiales que prácticamente no requieren de evaluación de su aclimatización a las condiciones agroclimáticas de la región, porque de ahí provinieron y ahí manifestaron el fenotipo de resistencia. Desde luego esto no es automático, ¿verdad? Pasaron por una etapa de cultivo de tejidos y tienen que ser evaluadas. Pero se incrementa la posibilidad de que ahora puedan comportarse de la misma manera que su planta progenitora. Hay una parte muy importante que es la que estamos considerando y es a lo que yo me refiero con micropropagación selectiva. No podemos pensar en la identificación de una planta que resista a la roya y con eso replantar todo el sureste. Biológica y ecológica nos va a demostrar que estamos equivocados, pero lo que estamos haciendo es seleccionar un conjunto de individuos de estas variedades que presentan las características agronómicas sobresalientes, diferentes características de las que ya mencioné, y llevarlos a su multiplicación clonal para regresarlos en grupos o en clústeres de individuos con diferentes características genéticas y fenotípicas, desde luego, de tal manera que le ofrecemos al productor la replantación con poblaciones que puedan soportar, digamos que los factores agroclimáticos, sobre todo el agobio ambiental, los estreses de tipo biótico y abiótico. Pero para eso, quienes resisten son las poblaciones, no son los individuos. Entonces, esta estrategia de vender, de ofrecer a los productores, me parece un término más adecuado, de ofrecer micropoblaciones de individuos con características agronómicas sobresalientes para una región de la cual se originaron, puede garantizar o puede mejorar las probabilidades de que los cultivos se aclimaten rápido, se protejan como grupo y entonces puedan incrementar la productividad. Finalmente, en esta presentación que agradezco mucho, quiero hacer un número de reflexiones finales. La primera es que las condiciones agroclimáticas del sureste de México han propiciado la producción de café de alta calidad. Es muy importante mencionar que el café, pues desde luego no es de origen mexicano. Ni siquiera México es el principal productor de café, pero las variedades que se cultivan en el sureste mexicano han encontrado un nicho de diversidad biológica al cual se han habituado y lo han hecho muy bien, salvo el problema de la roya, y han dado grandes satisfacciones a los productores en lo particular y a nuestro país en lo general por cosechar café de alta calidad. Eh, entonces, esto debe ser valorado de manera muy importante porque lo mismo sucede para otros cultivos, por ejemplo, el banano, el cocotero, el cacao, que podríamos considerar que es representativo sobre todo del estado de Tabasco, pero que tampoco es mexicano. Sin embargo, las condiciones agroclimáticas también ofrecieron nichos de biodiversidad biológica que les permitieron aclimatarse y generar variedades de muy alta calidad. Con el cacao sucede algo similar. México no es con mucho de los grandes productores de cacao, teniendo el potencial para hacerlo.
Se produce muy poco, pero se produce cacao de muy alta calidad. Bueno, también se produce cacao de mala calidad, pero en los años recientes las variedades de cacao o los chocolates que se han utilizado para, no, las variedades que se han utilizado para producir chocolates han dado premios internacionales a México, primeros, segundos y terceros lugares en concursos internacionales en Europa y en Estados Unidos. Entonces, tenemos una tierra bendita que no hemos sabido ni cuidar ni explotar y la estamos acabando. Bueno, por diversos motivos, los niveles de producción y la calidad del café han disminuido en los últimos años. Uno de los más importantes es la incapacidad para ofrecer respuesta a eventos predecibles como la aparición de enfermedades. Conocemos las enfermedades, inclusive sabemos o podemos predecir cuándo van a llegar, pero no hacemos nada ni para prevenir que nos afecten, ni cuando ya las tenemos aquí. Hemos sido muy ineficientes en eso. Un hecho es que por diferentes razones, dentro de las cuales las más importantes son la normatividad internacional y las nuevas disposiciones gubernamentales, no podemos aplicar procedimientos biotecnológicos modernos para mejorar la productividad. No podemos hacerlo, pero tenemos que diversificar. Y una de las grandes herramientas es la micropropagación clonal. Por eso yo felicito a quienes tuvieron la genial idea y además los ánimos para crear esta sociedad mexicana de micropropagación de plantas y automatización, que... Bueno, para concluir, perdón, me gustaría... se pasa automáticamente. Y entonces, mencionaba yo que la técnica de micropropagación clonal entonces puede darnos grandes satisfacciones para que aún en contra de disposiciones gubernamentales podamos aportar beneficios a los productores. ¿Sí? Y el último punto que quiero mencionar aquí es la microdiversidad genética, una iniciativa para que los materiales que distribuyamos, que generemos para su distribución, no lo haremos nosotros, pero esto es, digamos que el material fuente para que empresas puedan multiplicarlos posteriormente, se hagan a manera de grupos o de clústeres con individuos con diferente composición genética. Bueno, para concluir, me gustaría comentar que los datos que acabo de presentar corresponden a una estrategia de trabajo que nuestra red de investigación ha decidido implementar para poder ofrecer a los productores de café del país volúmenes suficientes de variedades sobresalientes a partir de materiales que en el campo han mostrado rasgos agronómicos sobresalientes, como la resistencia a enfermedades, altas tasas de producción o inclusive alta calidad de tasa del grano colectado. Finalmente, con esto nos adaptamos a las nuevas políticas gubernamentales federales, no contravenimos las disposiciones, a pesar de que no estamos de acuerdo con ello, no nos vamos a pelear, tenemos que seguir trabajando y esta es la propuesta que les presento. Finalmente agradezco su amable atención y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Pues muchas gracias, José Juan, por excelente presentación. Mira, vamos a aprovechar el tiempo. Les comento a los que tengan alguna pregunta, a favor de anotarla en el chat y se las vamos a empezar a leer al doctor José Juan. José Juan, Gamaliel pregunta, ¿cómo podemos conseguir plantas de las variedades que manejan? Bueno, en este momento es un procedimiento bastante complicado. Lo que tiene que hacer es mandarnos un correo electrónico, un mensaje por chat y se las hacemos llegar. Es decir, esa es la complejidad del procedimiento. Es decir, solo tiene que contactarnos. Estoy siendo sarcástico. El problema es que no podemos ofrecerle un número considerable de plantas. Es decir, no podemos ofrecerle masa en este momento. Y esa es la gran desventaja. Estamos trabajando en el establecimiento de los procedimientos, pero, por ejemplo, para sembrar, no tenemos la capacidad para generar la cantidad de plantas que van a generar la demanda. Ok, Sania
Sánchez dice, ¿qué explante es el que utiliza para el establecimiento? Son explantes de hoja. Para las dos especies o para las diferentes variedades de las dos especies, Coffea canephora y Coffea arábica, son explantes de hoja. Y los procedimientos fueron inicialmente optimizados con plantas cultivadas in vitro, de tal manera que la sanidad estaba garantizada. Los procedimientos ahora los tenemos optimizados para iniciar a partir de plantas cultivadas en el campo. A mí me gusta hacer una broma. Bueno, siempre hago bromas, una de las cuales es que si yo visito a un productor de café que tiene variedades extraordinarias y le solicito semilla o que comparta conmigo una plantita o una semilla para que pueda yo estudiarla y me dice que no, que son sus variedades y que no está dispuesto a compartirlas, podría yo enfrente de él cortar una hoja, olerla, trabajarla y guardarla en mi bolsa y darle las gracias. Con esa planta es suficiente para que ahora yo pueda producir millones de las plantas que él no me quiso dar y que yo me estaría robando. Estoy hablando de un robo, desde luego no lo haría, pero técnicamente los procedimientos que se han establecido y que nosotros aplicamos y optimizamos están diseñados para que a partir de segmentos de hoja iniciemos la multiplicación clonal. Ok, otra pregunta que nos hace Sergio Pinedo. Dice, creo que la salida para la multiplicación clonal sería trabajar con materiales evaluados en su germoplasma o colección. Se tiene que colectar ramas y no semillas. Ese fue un comentario. El mismo Sergio nos dice, ¿por qué no evaluar rasgos agronómicos de tolerancia? Sí lo estamos, ¿quién es, perdón? Sergio Pinedo. Sergio Pinedo, Sergio, sí los estamos evaluando, desde luego. Cuando, digamos aquí por el tiempo no presenté todas las imágenes, hemos hecho muchas visitas con los productores en Chiapas y visitando las plantaciones hacemos colecta, por ejemplo, de zonas devastadas o infestadas por la roya del cafeto. Hay individuos que presentan o menor nivel de severidad o que definitivamente no presentan daño. ¿Cómo podemos observar que hay niveles altos de tolerancia o inclusive pudiese haber resistencia? En las plantas que son resistentes se originan lesiones necróticas, es decir, el hongo sí ataca, sí afecta a un foco muy localizado de la planta, pero la planta lo contiene. Y una forma de contenerlo es que la planta, voy a decirlo en términos coloquiales por la, digamos, diversidad de la audiencia, la planta mata las células que están alrededor del ataque del hongo y las células vecinas a ese anillo de muerte lanzan una señal sistémica, de tal manera que con las lesiones necróticas nosotros podemos guiarnos para seleccionar los individuos que sí presentan resistencia natural y esos individuos son de los que tenemos colectados aquí, pero Sergio, también tenemos colectados individuos que cuando tú los ves son hermosos porque las bandolas están cayéndose por el gran número de cerezas que tienen. Es decir, son variedades sobreproductoras. Y entonces colectamos semilla, pero también colectamos hoja. Entonces tenemos un banco de germoplasma ex situ y ex vitro con semillas, pero también tenemos micro bancos de germoplasma con un pequeño número de individuos que fueron traídos como explante de hoja. Ok, dos comentarios. Otro de Sergio que dice, habría que pensar en hacer un jardín clonal con los materiales sobresalientes. Violeta Aspeitia nos dice, muy interesante trabajo, doctor, felicidades. Solo para corroborar, ¿la multiplicación in vitro no se puede considerar orgánica? No, no se puede considerar orgánica. Vamos, ¿qué es orgánico? ¿Qué es orgánico? Orgánico, actualmente, no me gusta ya utilizar el término orgánico porque es una etiqueta. Para que un cultivo sea orgánico tiene que tener una etiqueta, ¿sí? Y voy a poner dos ejemplos. Yo puedo tener dos cultivos de rosales en mi jardín, en el campo, y los dos fertilizarlos con los residuos de las frutas que yo consumo,
¿sí? Las lavo, las protejo y bueno, ya las utilizo. Y son frutos que son colectados también de la región, de los que yo garantizo que no fueron cultivados en presencia de agroquímicos, ¿verdad? Porque orgánico no es ponerle la cáscara de la banana si la banana fue regada con un montón de fungicidas y ellos van en la cáscara. De esos dos rosales, cultivados, digamos, de la misma especie y bajo las mismas condiciones de fertirrigación, a uno de ellos le solicito a Certimex que me lo certifique como orgánico. Inicio el procedimiento, va, lo revisa y me dice, sí, cumples con todo, aquí está. Y el otro, no. Entonces, uno de ellos dos es orgánico porque tiene la certificación y el otro no es orgánico porque no la tiene, pero los dos fueron producidos con productos de origen natural. Entonces, por eso no me gusta utilizar el término orgánico, porque ya es una etiqueta que sí da valor agregado. Algo que no comenté durante la presentación es que el cultivo orgánico le ofrece o le aporta un valor adicional entre un 30 y 40% en el costo de la semilla que vende el productor, ¿verdad? O que se comercializa en el mercado, porque la cadena productiva del café y de muchos o de la mayoría de los productos agrícolas se beneficia a partir del segundo y adelante de los eslabones. Para el primero, desafortunadamente, que es el que trabaja la tierra, en la mayor parte de los casos jamás se ve beneficiado porque una cadena productiva sea más exitosa o no. Entonces, es ahí, digamos que la ventaja del cultivo orgánico de tener una etiqueta. Ok. Silos Espino Héctor nos comenta, a favor de mencionar alguna empresa o laboratorio que utilice esta metodología en la planta de café. Muchas gracias y felicidades por la conferencia. No, gracias a ti. No hay muchas empresas, pero hay empresas. Digamos que ya no me acuerdo si le han cambiado el nombre a esta empresa de Chiapas, Humberto, donde estaba. Antes era Gromot, ahora se llama NSIP o Natural Science, ¿qué? Natural... Ay, NSIP Bueno, es Natural Science Plant, no me acuerdo todo el acrónimo, pero es NSIP, NSIP. Bueno, no hay muchas empresas, pero desde mi punto de vista, una de las más eficientes está localizada en Chiapas. Digamos que sus niveles de producción son alrededor en un ciclo productivo, por reportes que ellos mencionaron en la literatura, de 8 millones de plantas en un ciclo productivo, pero eso fue en la etapa inicial, de tal manera que ahorita ya deben estar muy por encima de eso. Ok, Violeta Aspeite nos dice, doctor, una pregunta fuera del tema, espero no ser importuna. Usted comentó que con respecto a la micropropagación clonal en café y en otras especies hay precocidad en la producción, pero ¿en qué especies como higo no pasa lo mismo? ¿Por qué factor? Perdón, no recuerdo haber mencionado que hubiese precocidad en la producción en especies clonadas, y si lo hice, me disculpo y me desmiento. Digamos que la micropropagación clonal no necesariamente impacta en la precocidad de las plantas. En lo que sí impacta es, digamos que en la generación de grandes volúmenes con la garantía de tener cualidades agronómicas bien especificadas, eso sí. Ok, Lesbia Maribel dice, para establecer un protocolo de cultivo in vitro de café, ¿será diferente cada variedad en relación a tiempos y medios de cultivo? Definitivamente es diferente. Y alguien dice que el cultivo de tejidos es como la cocina, pero la cocina de arte, ¿verdad? Y es que el protocolo tiene que ser establecido. Bueno, ahora ya tenemos un conocimiento técnico o de base científica muy amplio, pero en los orígenes eran recetas de cocina, ponle, quítale, ¿verdad? Desde luego sabemos que hay que aplicar estrés, un cierto tipo de estrés externo. El más común es la herida, y un balance de reguladores del crecimiento vegetal, antes conocidos como hormonas vegetales. Hay quien no le gusta que se le llamen hormonas, pero reguladores del crecimiento vegetal
fundamentalmente auxinas y citocininas, y debe establecerse eso sí empíricamente para cada variedad. No podemos garantizar que un protocolo eficiente para una variedad de una especie funcione para otra variedad de la misma especie. Víctor Carvajal nos dice, ¿qué demanda de planta de café hay en México? La demanda, Víctor Carvajal. Víctor Carvajal. Víctor, la demanda es difícil de establecerla, pero si tú consideras que comercialmente una cadena productiva es eficiente, lo es por el comportamiento que tenga el último eslabón. Es decir, una cadena productiva se jala, no se empuja. Uno no podría pensar en generar un negocio eficiente generando mucho producto, sino satisfaciendo una demanda. La demanda es la que indica qué tan eficiente va a ser la cadena y qué tanto voy a beneficiarme yo de ella. En este momento, el mercado a nivel mundial es afectado porque algunos países han incrementado los niveles de producción, sobre todo Brasil, Vietnam, Honduras, que es el mayor productor de la región, que es el quinto y a veces el sexto productor a nivel mundial. Cuando incrementan los niveles de producción, desde luego baja el costo del café. Sin embargo, hay una cosa que sí es muy cierta. Los vaivenes en el costo de la semilla verde o de la semilla tostada de café son menos evidentes si se trata de café de tipo orgánico. Es decir, además de que tiene un costo mayor, le representa una ventaja competitiva financiera para el productor, le da una ventaja adicional que a veces es más importante que tener un precio alto y luego bajo, y es la estabilidad en el precio de lo que vas a vender. Si tú ya sabes a cuánto lo vas a vender, puedes planificar las actividades de tu empresa y eso te hace a ti ser más eficiente. Recordemos que una empresa es eficiente por el balance entre la venta y digamos que el consumo o los insumos que requiere, es decir, la inversión y la ganancia. Si tú tienes una venta con un costo que es constante en el año y a lo largo de los años, entonces puedes planificar perfectamente tu empresa para incrementar el margen de ganancia. Entonces, en este momento, la disminución de la producción, como yo lo mencioné, implica que los productores están demandando desesperadamente variedades resistentes a la roya del cafeto y que estos productores que en la mayoría o que en una gran proporción cultivan café orgánico, también acceden al último escalón de la demanda de manera preferencial. Entonces es una buena oportunidad de negocio para quien pretenda iniciar una empresa micropropagando café de las variedades de café arábica. Perdón. Ok. Pablo Rubí nos dice, ¿qué tan lejos está la masificación en la producción de plantas y qué hace falta para llegar a ello? Esto es bastante difícil de predecir. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos en esto y tenemos digamos que un conocimiento de cuánto costaría escalarlo, etcétera, no nos vemos involucrados en, digamos que, los quehaceres de la empresa, ¿verdad? Una empresa tiene otra lógica de funcionamiento. El empresario depende de su buen accionar para sobrevivir y nosotros no. Nosotros, como somos trabajadores de instituciones gubernamentales, tenemos un sueldo seguro y además si conseguimos el financiamiento para nuestros proyectos, tenemos garantizado que vamos a optimizar el protocolo. Es diferente para un empresario que va a invertir, yo diría, no solamente su dinero, sino su vida para producir o para generar un producto que va a ser demandado. ¿Qué tan lejos estamos de esto? Pues depende de quién tenga el dinero, tenga los ánimos para hacerlo.
digamos que aquí hay dos tendencias muy importantes, o que los científicos que trabajamos en la optimización de los protocolos transfiramos los desarrollos tecnológicos a los empresarios y los acompañemos en las primeras etapas de su inicio, o que nosotros nos convirtamos en empresarios. Actualmente la legislación ya nos permite ser empresarios a nosotros sin descuidar las labores de investigación. Anteriormente estaba prohibido. Al parecer no hay muchos científicos empresarios, lo cual refleja que nos gusta más rompernos la cabeza con tratar de optimizar los procedimientos que en ganar dinero. No sé por qué a los científicos nos encanta morirnos de hambre, pero la realidad es esa, que es difícil predecir qué tan lejos estamos. Si hubiese un empresario que demandara estos procedimientos y que tuviese el dinero para escalarlo, pues diríamos que cerca, ¿verdad? Pero el empresario tiene que ver otras cosas aparte de garantizar los fondos requeridos para la producción, o sea, la mercadotecnia, la comercialización, etcétera. Digamos que la interacción con los sectores empresariales y con los sectores gubernamentales. Los sectores gubernamentales. En la actual política gubernamental federal, los grandes empresarios están siendo menos beneficiados. El gobierno federal asume que el gran empresario tiene los recursos para sostenerse y para mantenerse, y digamos que no los está apoyando. Está tratando de apoyar a los empresarios más pequeños, pero digamos que el apoyo gubernamental no solamente es de recursos financieros, sino de facilidad en los procedimientos normativos. Y entonces, es decir, el gobierno debe establecer reglas claras y favorecer el crecimiento de las empresas independientemente del tamaño que éstas tengan, ¿verdad? Nosotros seríamos felices de que todas las empresas del país fueran grandes y fueran transnacionales. Para eso se tiene que trabajar y los gobiernos deberían enfocarse en ello. Ok, Héctor Pérez nos dice, en INIFAP, Rosario y Zapa generaron la variedad oro azteca, quienes mencionaban que es resistente a la roya. ¿Qué opciones hay de usarla? Muchas. La variedad oro azteca sí es una de las que tenemos aquí. No la menciono yo porque la variedad oro azteca es un híbrido interespecífico entre Coffea canéfora y Coffea arábica, que por lo tanto no tiene la misma calidad de taza y que no es altamente demandado. Otra cosa que no mencioné es que por razones bien conocidas, los empresarios europeos viajan directamente a Chiapas para contactar a los productores de café. Los contactan directamente, es decir, que el productor chiapaneco, lo menciono así porque a veces digo chapaneco y se molestan con razón, el productor chiapaneco tiene menos eslabones en la cadena para exportación porque los europeos vienen directamente y les compran. Desde luego, les compran a precios menores, pero les compran las variedades que ya saben de alta calidad. Cuando el productor le ofrece José Juan, creo que te perdimos por un momento. José Juan, ¿andas ahí? Mayra, ¿tú escuchas al doctor José Juan? No, parece que se le fue la señal. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver si recupera su señal el doctor José Juan. Bueno, mientras regresa el doctor José Juan, vamos a leer algunos comentarios. El doctor Cuauhtémoc Navarro menciona que hasta 2019
ENSIP es la empresa que hablaba el doctor Zúñiga de Chiapas, había entregado 16 millones de plantas de café robusta a campo. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Bueno, también otro comentario de Laura que dice: es que nos gusta el amor por el conocimiento, se nos olvida también que también comemos. Me imagino que se refiere a que por qué los investigadores preferimos investigar y no generar recursos. Ya regresó el doctor José Juan. Sí, Humberto, no sé si le puedes dar la palabra. Sí. José Juan, ¿nos escuchas? Hola, perdón. Les había yo comentado que en esta área se va el internet frecuentemente. No había pasado y pasó. No se fue. Yo jalé el cable accidentalmente y me desconecté del cable de internet. Me disculpo. Ok. Aquí el doctor Navarro dice que NSIP significa Nature Source Improvement Plants. Doctor Navarro, muchas gracias. Es una vergüenza que no sepamos qué significa, sobre todo con el gran trabajo pionero que ustedes hicieron. Muchas gracias por la aclaración. Sergio Pinedo dice: muchas felicidades, doctor Zúñiga, por su buena exposición y paciencia de responder preguntas. Bueno, antes de que te conectaras, el mismo doctor Navarro nos comentaba que hasta 2019 ENSIP había entregado 16 millones de plantas de café robusta a campo. Sí, extraordinario. Laura MZMTZ dice: es que nos gusta el amor por el conocimiento, se nos olvida que también comemos. Lesbia Maribel dice: qué excelente plática, gracias por compartirnos sus conocimientos. El doctor Navarro dice: muchas gracias a usted por su magnífica presentación. Pedro Alberto dice: ¿cuenta con algún protocolo para aclimatar plantas obtenidas antes de ser establecidas en campo? Sí, desde luego, de eso no hablamos, pero ¿quién lo dijo, perdón? Lo dijo Pedro Alberto. Pedro Alberto, me disculpo, no lo presenté, pero es extremadamente sencillo. La planta que se desarrolló en un medio artificial y con una atmósfera controlada libre de patógenos o libre de cualquier microorganismo, es decir, son cultivos axénicos, es retirada del medio artificial y colocada en sus sustratos artificiales en macetas y cubiertas con una bolsa. Lo que garantizamos ahí es mantenerle un 100% de humedad relativa en cuartos climatizados. Después de un tiempo, perforamos la hoja para que la humedad relativa vaya disminuyendo hasta que finalmente al cabo de un par de semanas le quitamos la bolsa, la mantenemos en el cuarto de cultivo y después de digamos, unos 2 meses en estas condiciones, la sacamos a vivero, también en condiciones controladas. Si nosotros sacáramos la planta directamente al invernadero, pues se muere. Entonces es un procedimiento muy sencillo, pero que también ha resultado muy eficiente para estas plantas. 100% de éxito en las plantas que son clonadas in vitro y transferidas al invernadero. Lesbia, en relación a tu pregunta de cómo puedes afiliarte a la sociedad, ahora la doctora Mayra puso en el chat todos los datos. De todas maneras, ahorita le vamos a pedir que también los vuelva a poner. Héctor Pérez nos dice: gracias. Álvaro Reyes, bueno, un saludo a mí, perdón. Qué bueno que les gustó, don Álvaro, la presentación. No se pierda, tenemos un webinar cada 15 días hasta diciembre, así que vamos a estar aquí por todos. Sania dice: muchas gracias. La otra Mayra ya puso. Bueno, creo que es todo. Mayra, te dejo el micrófono por el reconocimiento del doctor. Sí, claro. Bueno, pues ahorita le agradecemos mucho su plática, doctor. Estuvo muy interesante. No sé si puedo compartir la pantalla. Sí, ¿verdad? Ya tienes acceso, Mayra. Ok.
Bueno, pues le agradecemos mucho su plática, doctor José Juan. Pues aquí nosotros, de parte de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización, se le otorga el presente reconocimiento al doctor José Juan Zúñiga Aguilar por su valiosa participación al impartir el webinar Micropropagación Selectiva para repoblar plantaciones de café en Chiapas, México. Inmediatamente el día de hoy le voy a hacer llegar la invitación por correo y le agradecemos muchísimo su tiempo y su paciencia para responder todas las preguntas, doctor. Muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecimiento es mío por permitirnos difundir estas actividades y digamos que la gente conozca lo que estamos haciendo y los esfuerzos que estamos realizando para apoyar a los productores. Y estamos a la orden.